Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Ruz Báez y yo vengo presentando el tema de la correcta aplicación de las leyes mexicanas en materia de migración. Haciendo un breve resumen sobre esto, bueno, primero iniciamos con un análisis histórico, luego vemos el caso en particular de México, cómo han configurado las migraciones, vemos también el régimen de protección internacional, vemos las deficiencias del Estado mexicano, un caso en particular de un ciudadano cubano y al final una propuesta. Bien, del recorrido histórico de las migraciones. Vemos lo que es la salida de África, porque todos los humanos que vivimos fuera de África somos descendientes de migrantes, porque todos los que salieron fueron los que poblaron Europa, Asia, Oceanía y América. Se cree que hace 30.000 años llegan a lo que hoy es México. Claramente serían los ancestros de los pueblos indígenas. Movimientos históricos dentro de México, encontramos los aztecas, encontramos después de la conquista movimientos de europeos de la península ibérica, después de la independencia, otros europeos, también anglosajones, encontramos también de igual forma judíos, libaneses, españoles de nuevo con la Guerra Civil Española, entre otros. Actualmente encontramos el movimiento de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y cubanos, principalmente huyendo de una violencia generalizada o de violaciones de derechos humanos. Sobre las caravanas, realmente es un recrudecimiento de los movimientos migratorios. Se piensa que es una manera más segura de viajar y son un síntoma de qué tan grave puede ser este problema. Cuando surgió la primera caravana a mediados del 2018, surgió en San Pedro Sula, en Honduras. Inició con aproximadamente 1.300 personas y cuando llegó en la frontera entre México y Guatemala, estaba con 6.000 personas. Sobre la hipótesis para la condición de refugiado, existen tres elementos importantes. Uno es la presencia de un temor fundado de sufrir persecución. El segundo es la presencia de elementos discriminatorios en la persecución. Y el tercero, encontrarse fuera del país de nacionalidad o de residencia. Del primero podemos decir que la definición del temor puede ser subjetivo. Se requiere entonces evaluar el testimonio del solicitante de refugio, que esto lo hace normalmente Comar, o sea, la Comisión Mexicana para Ayuda al Refugiado, y hacer un juicio de la situación que se vive en el país de origen del solicitante. El temor tiene que ser fundado, convirtiéndose en lo que es la parte objetiva de la definición. De la presencia de elementos discriminatorios en la persecución, el examinador de la solicitud de refugio debe tomar en cuenta si hay elementos que son el origen de la persecución, ya sea por parte del Estado o de la población. Puede ser por discriminación religiosa, étnica, raza, nacionalidad u opiniones políticas. Y encontrarse fuera del país de nacionalidad o de residencia. El solicitante de refugio debe encontrarse específicamente fuera de su país de nacionalidad. La regla establecida por la Convención de 1951 es clara y no admite excepciones. La protección internacional no entra en juego mientras la persona está bajo la jurisdicción de su país de origen. Hay que tomar en cuenta que estos vienen por la Convención para los Asuntos de Refugiados de 1951, que es después de la Segunda Guerra Mundial, y que básicamente por la Segunda Guerra Mundial se vivió una de las peores crisis de refugiados y desplazados alrededor del mundo. Como vimos, la Convención para el Estatuto de los Refugiados de 1951 dio origen a las hipótesis anteriores de la diapositiva. Y en cuanto también dio origen a lo que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados, y pues esta fue la primera definición de lo que es un refugiado. Sin embargo, establecía un límite. El límite era que todos aquellos afectados por los eventos previos al 1 de enero de 1951 podían ser considerados como refugiados. Sin embargo, por conflictos que surgieron después, como por la Guerra Fría o también movimientos independentistas en África, era necesario que la labor del ACNUR fuera permanente.
por lo cual en el protocolo de 1967 se dio una modificación a la definición de refugiado. El protocolo del Estatuto de los Refugiados de 1967 realmente solo eliminó el límite que establecía la Convención de 51. De la protección de las leyes mexicanas, encontramos desde el artículo 1 de la Constitución que hay una universalidad de los derechos humanos. En sí, todos los derechos que están en la Constitución pueden ser gozados por todo aquel que se encuentre dentro de México, no solo los ciudadanos. Otros tratados internacionales que son pertinentes a esta protección, pues pueden ser la Declaración de los Derechos del Niño, protegiendo la dignidad de todos los niños y garantizando su seguridad social, y la Declaración de la Protección de la Mujer y el Niño en estado de emergencia o de conflicto armado. ¿Cuál es la importancia de los tratados internacionales? En sí, se trata de que existe un bloque de constitucionalidad en el cual están los tratados internacionales y la Constitución. Los tratados internacionales pueden ser considerados, sus derechos que están incluidos en ellos, como parte de la Constitución. Por lo tanto, en la tesis de jurisprudencia 293 de 2011, realmente se establece este bloque constitucional y el principio pro persona, que busca el derecho que mejor protege a los afectados. De las obligaciones del Estado mexicano, encontramos el artículo 11 constitucional, que inicia con una declaración amplia. Señala que toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por esta y mudar de residencia sin la necesidad de un pasaporte o requisito semejante. Sin embargo, se permiten 3 limitaciones: la judicial, con el objetivo de evitar que las personas sujetas a proceso eludan su responsabilidad civil o penal; la de salud, que tiene el fin de salvaguardar a la población de contagios que puedan originar una pandemia, lo cual vemos hoy; y en relación a migrantes extranjeros, la que remite a regulaciones que establece la legislación secundaria. A fin de cuentas, la legislación secundaria, que es la ley de inmigración, los extranjeros deben ingresar con un pasaporte. Al solicitar refugio en México, esto no es necesario, pero deben aclarar las hipótesis para la condición de refugiado. Este también está en el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados. Los artículos citados de la Ley de Inmigración 6, 13, 22, 42 y 69 establecen en esencia la obligación del Estado mexicano de respetar derechos y libertades reconocidos en la Constitución y convenciones, entre ellos la posibilidad de solicitar reconocimiento de condición de refugiado. Pero el 69 establece la posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de la ley. Vamos a analizar qué es lo que dice el artículo 102. Bien, en el artículo 102 ya hablamos de una legislación perjudicial. Esta enmarca que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo a fin de lograr su instancia regular en el país podrá otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, establecer un domicilio, no ausentarse del mismo y presentar una solicitud corresponsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La situación aquí vista marca una situación engañosa para la regularización de los refugiados. De por sí, los refugiados vienen huyendo de condiciones económicas precarias en sus países. Se menciona que algunos en su trayecto por México han sido asaltados o extorsionados. México, teniendo leyes tan avanzadas y con una constitución que garantiza los derechos de todo aquel que está dentro del territorio nacional, resulta bastante contradictorio que existan en la ley de inmigración y su reglamento normas que afectan a los refugiados, pues en sí lo que están haciendo es un acondicionamiento a la salida de la situación migratoria. Encontramos también que en la legislación mexicana están los términos presentación o alojamientos, que en realidad son eufemismos de las autoridades mexicanas y de la legislación que podrían equipararse a lo que fueron los eufemismos de la Alemania nazi, como lo vemos en la imagen, que esa es la entrada del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, que los alemanes le llamaban campos de trabajo. Y además las detenciones arbitrarias. Podemos ver en esta otra imagen que existe una invitación por parte de un elemento de la Guardia Nacional a un solicitante de refugio o migrante para que asista a estas estaciones migratorias. Bueno, desde junio del 2019 existe en la Universidad Veracruzana la Clínica Jurídica para los Refugiados. El 13 de marzo de 2020 se promovió un amparo por un ciudadano cubano. El acto reclamado fue
hacia Instituto Nacional de Migración y Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Los actos reclamados en la omisión de renovación de documentos oficiales como la CURPE, así como la visa para el trabajo, y da trámite, canalización y contestación de la solicitud de refugio. Los fundamentos fueron los derechos básicos que están en la Constitución y además la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 42, que establece que si una autoridad no competente recibe un documento, éste debe remitirla en un plazo menor de 5 días hacia la autoridad competente. Esto es porque básicamente las autoridades como migración dicen que ellos no pueden firmar los documentos que van para Comar, aunque sí están facultados para hacerlo, porque ellos mencionan que ellos no son Comar. Por lo cual, esto dio origen a un auto de inicio en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, bajo el expediente 205-2020 en la mesa 5, y el juez otorgó una suspensión de plano, que en sí, aunque es un acto omisivo, sí existe una omisión de plano, y básicamente lo que el juez mencionó fue que se debe de acatar, de parar la omisión de este acto y acatar lo que dice la ley. Y además, si no se hacía esto, se caía en el delito de abuso de autoridad. Por lo cual llegamos a la conclusión. Lo que se busca es la protección de los derechos humanos, que mediante el principio por persona, que se apliquen las leyes que mejor protejan a los solicitantes de refugio, y luchar ilegalmente contra los abusos de la autoridad, como lo pueden ser la omisión de los debidos trámites, como vimos el caso del ciudadano cubano. Así que, sin más por el momento, espero sus comentarios en el correo electrónico carlosruzbaez@hotmail.com, el cual va en la diapositiva.